Aquí Fernando Bugado y hoy vamos a lanzar una nueva serie de videos sobre extraordinarios del siglo XX. Va a durar un poco más de 2 o 3 minutos porque vale la pena conocer la vida de esta persona y de todas las personas del cual vamos a referirnos en esta serie. Y en el caso de hoy vamos a hablar de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue un alemán filósofo, teólogo, músico y misionero en África. Él, durante gran parte de su juventud, estamos hablando de una persona que nació en el año 1875 y que dedicó gran parte de su vida a estudiar la ciencia y el arte. Eso fue durante toda su juventud. Luego, él se dedicó toda su vida a servir a los demás en el ámbito de la medicina y se fue allá al África, a lo que hoy en día conocen como Gabón, para atender a las personas enfermas, a los miserables, a las personas que necesitaban ayuda. Y él se había propuesto hacer eso en su vida y él decía: yo voy a dedicarme a la ciencia y al arte durante los primeros 30 años de mi vida, luego voy a irme a atender a las personas que viven en la oscuridad. Él también escribió un libro que se llamaba Reverencia por la Vida. Cuando él decía eso, cuando él escribió ese libro, él hablaba de que todos nosotros entramos en una relación con el mundo y nosotros tenemos que honrar el tiempo que se nos ha dado y las personas con quien convivimos. Y a partir de ahí él decía: si nosotros tenemos una manera de servir, de ayudar, de extender nuestra humanidad, no solamente a las personas, sino que inclusive a todos los seres vivos, ahí es donde nuestra vida gana un gran propósito, un gran sentido, tener reverencia por la vida. Ahora, él ganó el Premio Nobel de la Paz del año 1952 y es una persona al cual Albert Einstein había dicho que es uno de los grandes de nuestra época. Él decía: este es el mayor hombre de nuestra época, refiriéndose a Albert Schweitzer. Entonces, ahora voy a leerles algunos de los dichos para que conozcamos su manera de pensar y manera de vivir la vida. Él decía: un hombre es ético cuando la vida como tal le es sagrada, la de las plantas y los animales como la de sus semejantes, y cuando se dedica servicialmente a toda vida que necesita ayuda. Esa es su manera de pensar. Otra cosa que él decía es: el gran error de toda ética anterior es creer que debía ocuparse únicamente del comportamiento del hombre con el hombre, pero el hombre solo es ético cuando el conjunto de la vida le es sagrado. Fíjense nomás su manera de pensar tan abarcativa, ecológica, incluyendo no solamente a los seres humanos, sino toda la vida. Eso es una tremenda filosofía de vida. Otra cosa que él decía es: haz algo por alguien todos los días por lo que no te pagan. Fíjense nomás nuestra manera de vivir, nuestra cultura materialista, consumista, básicamente te dice: no hagas nada por nadie si es que no te pagan. Sin embargo, Albert Schweitzer nos enseña una nueva manera de pensar y de caminar en esta vida. Y él decía: haz algo por alguien todos los días por algo que no te pagan. O sea, de forma gratuita, una dádiva, un regalo, una gracia. Porque así también como vos recibiste del mundo, como vos recibiste del universo, la vida, las plantas, el sol, la lluvia, de la misma manera tenemos que ser generosos con los demás. Ese es el pensamiento y la vida de Albert Schweitzer, que dedicó gran parte de su vida a servir a las personas que vivían en Gabón, el país que ahora mismo se llama Gabón, que antes se llamaba Lamberene. Y en este caso él se dedicaba a la medicina y atendía y recaudaba fondos
exclusivamente para poder atender de forma gratuita a las personas que vivían en ese lugar, y gran parte de su vida se dedicó a extender misericordia y compasión a las personas que más necesitaban. Esa es una manera de pensar y una manera de vivir. Él escribió reverencia por la vida y además vivió lo que había escrito, lo que había defendido toda su vida. Así que ese fue nuestro día de hoy. Albert Schweitzer, conozca su obra, conozca su trabajo. Ese es el valor también de tener esta lista de grandes extraordinarios del siglo XX. Les invito también a conocer los demás en esta serie que vamos a tener cada día un extraordinario. Nos vemos mañana.